Bueno, damos muchas gracias a Dios porque estamos acá reunidos en este lugar. Es una bendición. Es una bendición poder cantarle a nuestro Dios, venir, alabarle y poder estar, pues la verdad, juntos en armonía, como dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una oración y así como están ustedes en casa y aquí, pues vamos a orarle al Señor. Padre, definitivamente tú eres bueno y estamos de pie, estamos respirando por una sola razón, un solo motivo. Tú eres el dador de la vida, Señor. Tú eres el que suprime la vida y, Señor, tú eres la vida eterna, Padre. Tú mismo dices, yo soy el camino, la verdad y la vida. Venimos una vez más para que abras nuestros ojos a las maravillas que hay en tu ley. Una vez más te pedimos, Señor, que inclines nuestro corazón que tiende solamente a lo malo. Rogamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para que hable a nuestras mentes, a nuestra conciencia, Señor, a nuestra alma, y haga la obra, Señor, que siempre hace, traernos hacia ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El 24 de agosto del año 1662, lo voy a volver a repetir porque se me hace sumamente importante. 24 de agosto de 1662, en Inglaterra, hubo un acta en la cual se pedía a todos los pastores, era una iglesia estatal, que tenían que suscribirse y firmarla y estar de acuerdo con las nuevas ortodoxias o maneras de hacer el culto. Y fue precisamente el día de San Bartolomé de las Casas, donde los pastores que no se suscribieron y no formaron parte de esa alianza, por llamarle de alguna manera, fueron expulsados más de 1,700 pastores. E incluso hubo una cláusula donde no podían predicar, digamos que lo mínimo, así perdonable, es 5 millas y creo que son 8 kilómetros. Y la expulsión es el hecho de que se quedaban sin sustento y se quedaban sin congregación. De ahí nacieron los famosos, para algunos e ignorados por muchos, o algunos quizás no lo han escuchado jamás en su vida, los famosos puritanos. Y allí está el nombre de un gran puritano que era Thomas Watson, Richard Baxter, John Flavel. Sin embargo, este hombre, a pesar de esa ley, que obviamente era cárcel si alguien regresaba a predicar en su iglesia, no tenían más iglesias. Así que los hermanos tenían que trasladarse a pie y en caballo. Imagínense, para cada día del Señor, iban a ver a su pastor porque no podía acercarse a la congregación para escucharle cada domingo en el día del Señor. Esta crisis, esta persecución dio lugar a que surgieran lo que hoy tenemos, los escritos de los puritanos, los libros y la teología puritana de hace 3 siglos surgió a través de una persecución, a través de una crisis. Y tenemos en el día de hoy a grandes escritores de grandes libros, algunos olvidados como este pastor Flavel, John Flavel, olvidado completamente por la historia hasta que empieza a surgir de nuevo. Y esto va conectado con el versículo número 22 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Estamos estudiando a la luz de la Biblia la despedida del pastor misionero al grupo de ancianos de la iglesia de Éfeso. Recuerden que quizás no solamente los ancianos de Éfeso, sino otros pastores quizás estaban en esa despedida. Son las palabras finales de Pablo. Pero vea qué dice la Escritura, y esto me llama mucho la atención. Porque mire cómo comienza el apóstol Pablo. Ahora he aquí
Esto está un poco difícil en nuestra versión 60 poder comprender. Ahora dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. O sea, ¿qué querrá decir el Señor cuando nos muestra, cuando nos dice Pablo, le dice a los pastores? Esto está bueno, este mensaje está bueno, han sido buenos porque es un mensaje para ancianos, para otros pastores de la iglesia de Éfeso. Y es buenísimo para nuestras iglesias, para saber cómo deben comportarse los pastores, un servidor como los otros ancianos en la iglesia. Pues resulta que la Biblia dice, Pablo dice ahora aquí, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Mire esta parte, sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, estoy ligado yo en espíritu y no tengo idea de lo que me va a pasar. O sea, ¿a quién le atrae este escenario? ¿A quién le atrae la idea de irse a un lugar donde no sabe lo que le va a pasar? ¿A alguien de ustedes le apetece ir a un lugar que no tiene idea de lo que? Pero claro, estas palabras no son de mucho aliento. Yo digo la Riviera Maya porque es lo más cercano, en lo que quizás algunos de nosotros conocemos. No es nada así como la Riviera Maya, como esa zona turística donde da ganas de ir, ¿verdad? No. Lo que está diciendo Pablo, estoy ligado en espíritu, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo, vea acá lo maravilloso de este escenario, que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién de nosotros escogería un escenario de prisiones? Y acá hace el Espíritu Santo, me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. ¿Quién de nosotros escogería esta opción? Si hubiese una opción A y una opción B. La opción A es no sufrir, no martirio, no prisiones. Y la otra opción es sufrir y prisiones. Estoy seguro que la mayoría de nosotros en esta cultura de no sufrimiento escogeríamos la opción A. Pero es interesante que en otras versiones de la Biblia la palabra ligado yo en espíritu aparece con E mayúscula. Por ejemplo, voy a leer. Una versión dice con el espíritu encadenado. No es con E mayúscula, pero dice con el espíritu encadenado. Ojo, este es un escenario con el cual lidiamos nosotros. O sea, te atrae la idea que te encadenen. O sea, generalmente a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas. ¿O sí? No nos gusta ese escenario. ¿Por qué me tienen que decir a mí las cosas? O sea, ¿quién se cree que es? Pero Pablo está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, no está dando un cuento de hadas, está hablándole a los pastores, número uno. Y esto sería bueno, ¿verdad? Nuestros pastores, el requisito de nuestros pastores, todos los pastores, desde el titular hasta los ancianos. Esto va a ser bueno para la iglesia, tome nota, iglesia. El requisito, digamos, número uno de un pastor es una vida totalmente llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea, nos gusta la idea que nuestro pastor y nuestros ancianos estén llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esto estamos viendo en el pasaje. El pasaje bíblico dice Pablo, estoy yo ligado en espíritu. Pero hay algo más, otra versión dice, obligado por el Espíritu. Y ahora sí aparece con E mayúscula. O sea, el Espíritu Santo me obliga a ir a Jerusalén y el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, esta idea bíblica es que los pastores necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Vivir llenos del Espíritu, porque esto está diciendo Pablo. Mi espíritu está obligado a que yo me vaya a Jerusalén. Pero otra versión dice obligado por el Espíritu Santo. Otra versión con E minúscula, atado en espíritu. Atado en espíritu. Estoy atado. Estoy constreñido, dice otra versión.
Otra versión dice llevado por el Espíritu, es E mayúscula aquí en esta traducción. En otra versión dice debo obedecer al Espíritu, pues el Espíritu Santo me lo ordena. Hermanos, no hay ningún problema al respecto. Si la E minúscula fuese el espíritu de Pablo, que estaba obligado, encadenado, atado, como él vivía lleno del Espíritu Santo, ¿qué no acaso Romanos 8, capítulo 16 dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Y como la vida de Pablo era una vida dependiente del Espíritu Santo, no tengo la menor duda, con toda certeza, con toda convicción, puedo decirles que la vida de Pablo, tal era la llenura del Espíritu Santo, que realmente él estaba obligado, que él estaba encadenado, que él estaba sujeto, que él estaba atado. En otras palabras, no sé si me estoy dando a entender, es que una vida de dependencia total del Espíritu Santo es una vida que me lleva a donde no quiero ir, que me hace oír lo que no quiero escuchar. Estoy lleno del Espíritu Santo. Me ata, porque dice que el Espíritu Santo le da testimonio en todas las ciudades que le esperan prisiones y tribulaciones. Una vida llena del Espíritu Santo, del pastor, de los ancianos es necesaria. Pero ¿no acaso dice Hechos capítulo 6 que también los diáconos deben ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo? Entonces no solamente el pastor titular debe ser un hombre lleno, dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, ¿eh? El pastor principal, los ancianos de la iglesia, debemos ser dependientes totalmente del Espíritu Santo, para que vayamos aún donde no queremos ir, para que hagamos aún lo que no queremos hacer. Pero eso aplica a los diáconos de la iglesia. Un diácono de la iglesia, un servidor de la iglesia, hará lo que no quiere hacer, irá donde no quiera ir. Pero ojo, Efesios capítulo 5 versículo 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay pleito. Eso lo dice a la iglesia. ¿Y sabe qué iglesia? Se lo dice a la iglesia de Éfeso. O sea que todo cristiano, miembro de la iglesia, debemos ser hermanos llenos del Espíritu Santo, de tal manera que hagamos lo que no queremos hacer, vayamos donde no queremos ir, pero dependiendo total. Si el Espíritu Santo me dice que yo vaya a tal lugar, yo voy a ir aunque no quiera, aunque me esperen prisiones y tribulaciones. Vean cómo el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo cambia el escenario. Yo voy, y eso también ocupa en casa. Un esposo lleno del Espíritu Santo hará cosas que no quiere hacer en casa, pero como está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a habilitar para que lo hagamos. Y la esposa y los hijos, por eso la llenura del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo, ese es un requisito para el pastor titular, pero es un requisito para todos los ancianos de la iglesia de Israel y los diáconos y cada miembro de la iglesia. Hay otra verdad en este pasaje bíblico. Pues dice la Biblia, salvo que el Espíritu Santo, dice, ahora aquí yo ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ahora no es que no quería ir Pablo a Jerusalén, no me vayan a malinterpretar. Pablo sí quería ir a Jerusalén, porque hay otra segunda verdad. ¿Sabe que el Espíritu Santo está conectado con la vida de la iglesia? Totalmente. La iglesia depende del Espíritu Santo. La iglesia debe depender, toda decisión debe ser bajo la llenura del Espíritu Santo. Por eso yo hago mucho énfasis, no por mayoría, no por votación, no me malinterprete. La iglesia debemos depender totalmente del Espíritu Santo. Si el pastor y los ancianos y los diáconos y cada miembro de la iglesia dependemos totalmente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar. Y vamos a ir donde no queremos ir.
Y vamos a hacer lo que no queremos hacer. Y aquí Pablo no es que no quería ir a Jerusalén, él quería ir a Jerusalén. Pero recuerde algo, Hechos capítulo 8, ¿quién comienza, quién encabeza la persecución contra la iglesia? Pablo. Hechos capítulo 8, versículo 1, que Saulo asolaba la iglesia. Pero Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amados hermanos, Pablo quería ir a Jerusalén porque ahí estaba la iglesia de Jerusalén. Y él estaba dando prioridad a la iglesia. Vea que la vida llena del Espíritu Santo hace que le demos prioridad a la iglesia local, a nuestra congregación, ser parte de nuestra iglesia. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Debemos orarle al Señor: Señor, confirma a estos ancianos, pastores en la iglesia, confirma a los diáconos, pero por favor, llénalos, de que ellos dependan totalmente de tu Espíritu Santo. Pero también debemos orar: Señor, permite que yo sea dependiente, que la iglesia dependamos del Espíritu Santo. Imagínense un predicador lleno del Espíritu Santo con una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces vamos a poder escuchar cosas que no queremos oír. Vamos a obedecer lo que no queremos obedecer. Porque el escenario no es atractivo. El Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No es que Dios se deleite en que sus siervos sufran. Esta no es la idea central de la Biblia. No es que Dios le agrade que suframos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Dios trabaja con nosotros cuando sufrimos. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, Dios va a obrar en su vida cuando le permite que sufra. Lo que yo cité hace un rato de 1662, pues de allá de esa persecución, de esa expulsión, salieron la literatura puritana, salieron los hombres de Dios. No tenían iglesia, no tenían sustento del Estado, porque el Estado sustentaba a los pastores en ese tiempo. La gente tenía que trasladarse kilómetros para oír cada domingo, cada día del Señor. No se conectaban, se trasladaban kilómetros. Y no había Uber, no había Didi. Los hermanos no tenían vehículos del 2014 o algo así. No le daba flojera venir a la iglesia. Kilómetros para ir a oír a su pastor. Es interesante que Dios llama a Abraham, obedece, sale al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe que es una bendición no saber lo que va a pasar mañana? Y depender del Espíritu Santo en ese sentido es maravilloso. En ese sentido es totalmente maravilloso. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé si voy a fallecer mañana o dentro de 50 años sigo siendo su pastor. Vamos por el 10º año. Esa es la gracia del Señor. Es la gracia de Dios. Nada más. Pero yo no sé si mañana me voy a morir, yo no lo sé. Pero depender del Espíritu Santo, una vida totalmente dependiente del Espíritu Santo es una maravilla. Porque yo no sé qué va a pasar mañana. Abraham, Dios le llamó para salir, véanlo,
siendo llamado, obedeció. Ese es el punto de nosotros. Una vida totalmente, desde el pastor titular, ancianos, diáconos, toda la iglesia, dependiendo totalmente del Espíritu Santo, vamos a poder con la gracia del Señor obedecer. Lo que no queremos hacer, lo que nos rebelamos, lo que nos cuesta tanto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Saulo no sabía qué le iba a pasar en Jerusalén. Él pensaba incluso que iba a morir. En Jerusalén voy a morir. Llegó quizás a esa conclusión. Hoy a la mañana meditaba. Ayer igual. En el capítulo 6 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, hay una conexión del padre que conoce a sus hijos. Así comienza esa idea de un padre que conoce a sus hijos, y así termina. Y ahí está el Padre nuestro que estás en los cielos. Vuestro Padre, antes de que ustedes le pidan, ya sabe lo que necesitan. Esta es la idea de un padre. Dios, la primera vez que se menciona a Dios como Padre, Cristo dice: cuando ustedes oren, háganlo en secreto. Su Padre que ve en lo secreto le va a recompensar en público. Y cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. La dependencia del Espíritu Santo va a hacer que ustedes y yo no nos preocupe el mañana. Eso no es irresponsabilidad. No estoy diciendo que vamos a tirarnos a la suerte, pero la Biblia está enseñando acá que una vida totalmente dependiente del Espíritu Santo va a hacer que no se afane usted y yo. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 30. Dice la Biblia, Mateo 6, versículo 25 al 30. Por tanto os digo, no os afanéis. Esa es nuestra incredulidad, lidiamos con eso, luchamos con ello. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego dice: mirad las aves del cielo. Esto es increíble lo que dice el Señor. Observa las aves de los cielos. ¿Acaso siembran las aves del cielo? ¿Cuándo usted ha visto un ave? Yo escucho las aves cantar ahora, me deleito a las 6:30 de la mañana, 6:45, y un concierto así hermoso en la casa de ustedes. Pero me imagino que quizá también ustedes escuchan a las aves y a veces las vemos. Pero nunca he visto un ave que vaya a sembrar. Dice: no siembran, dice el Señor, ni cosechan, ni recogen en graneros para almacenar. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Yo no sé cómo le ha hecho el Señor en estos miles de años. Las aves de los cielos no siembran, no cosechan, no recogen en graneros y comen todos los días. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mire, ahí viene algo buenísimo. Y le voy a enseñar algo que yo aprendí también. O tratar de enseñar lo que ya aprendí. Y eso sería una enorme ganancia, que usted se vaya con esto. Considerad los lirios del campo. Pero creo que hay algo. Ok. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan los lirios del campo. No hilan los lirios del campo. Pero os digo que ni aun Salomón,
y creo que Salomón se parece a algunos de nosotros quizás, con toda su gloria, no había pensado en esto. O sea, Salomón era un hombre sumamente rico y él no usaba la marca Chedraui. Él tenía que ser cuando menos de Liverpool, o sea, importado. O sea, no te ponía nada Salomón que no fuese de marca. Por favor, le dije que vamos a identificarnos. O sea, uno puede poner de medio uso, ¿no? De paquete, y no propiamente que esté nuevo, de paca, porque es de medio uso y aunque sea de marca, pues uno lo tiene. Pero hermanos, Salomón, él tenía un detalle, él se vestía, o sea, es más, se iba a París a comprar lo que está de moda. Del perfume de Salomón, bueno, ni se diga. Pero dice la Biblia que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de los lirios del campo. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, vean este detalle. O sea que el lirio puede tardar un par de días. La belleza, el esplendor, la majestad de un pequeño arbusto. Hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí sale el argumento que voy a tratar de enseñarles hoy. Se llama el argumento a maiore ad minus. En otras palabras, que Dios presenta en estos pasajes lo mayor para luego decir, hey, esto es menor. Si yo me ocupo de vestir los lirios del campo de una manera majestuosa, que ni con el recurso y su manera de vestir de glamurosa de Salomón, porque le encantaba verse bien. O sea, ni Salomón con su haber económico que podía estrenar todos los días podía estrenar. No le podía llegar a un lirio del campo que Dios, esto es lo mayor. Lo menor es la ropa de Salomón. Lo mayor es que Dios alimenta a las aves de los cielos miles de años. ¿No podrá darnos a nosotros el día de mañana? Hombres de poca fe. Depender del Espíritu Santo. Una vida del pastor, de los ancianos, de la iglesia, dependiendo del Espíritu Santo. Óigalo bien. Y esto es la clave del asunto. Si Dios había librado a Pablo en todas esas ciudades donde le comploteaban, donde conspiraban contra él, lo había librado de la muerte una y otra vez, ¿acaso no podía? ¿Era difícil para Dios librarlo de la muerte en Jerusalén? Entonces este argumento a maiore ad minus es hermoso. Y una vida del pastor, de los ancianos, dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Y una vida de cada miembro de la iglesia, dependiendo del Espíritu Santo, va a hacer que el día de mañana usted y yo no tengamos miedo de lo que vaya a pasar. Segunda verdad, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿De cuál es la ninguna cosa? Bueno, las dos. De lo que me diga mi espíritu está atado, y lo que el Espíritu Santo me está diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No es que no me interese lo que el Espíritu Santo me diga, no voy a hacer caso. La segunda verdad, el pastor, los ancianos, los diáconos, la iglesia necesita vivir entregada totalmente a Cristo. ¿Acaso no es bueno que, contésteme hermanos, que un pastor que su vida esté entregada totalmente a Cristo? ¿Eso no es saludable para la iglesia? ¿O no? Claro.
¿No es necesario que los ancianos de la iglesia estén entregados totalmente a Cristo? ¿O no? Es un requisito. Imagínense un anciano que no está entregado totalmente a Cristo. Ahora bien, ¿no es requisito también de un cristiano que no es pastor, que no es diácono en la iglesia, que su vida esté entregada totalmente a Cristo? Dice la Biblia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio. Y acá está la clave diría yo, de todo el capítulo 20. Todo el capítulo 20, que si Dios nos da vida, lo vamos a terminar la próxima semana. Aquí está el motor, aquí está el corazón. Por eso el mensaje se llama, que no lo había dicho, la maravillosa, lo tenía escondido por ahorita, la maravillosa gracia de Dios. Es una maravillosa gracia de Dios que haya un pastor en una iglesia. Es una maravillosa gracia de Dios que haya ancianos en la iglesia. Es una maravillosa gracia de Dios que haya diáconos, gente que sirva en la iglesia. Es una maravillosa gracia de Dios cada miembro de la iglesia. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Por eso Pablo decía, no sé qué me espera para mañana. Está atado mi espíritu, está encadenado, estoy siendo llevado por el Espíritu Santo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Déjeme tratar de explicarle qué es el mensaje de la gracia de Dios. En otras versiones dice la buena noticia del amor de Dios. Voy a dar testimonio de la buena noticia del amor de Dios. Otras versiones dicen del inmenso amor de Dios. Y de otra versión yo tomé el título de la maravillosa gracia de Dios. Mis palabras quedan cortas, pero en otra versión me encanta esto que dice acerca del Evangelio. Porque a lo mejor a algunos no nos queda claro, Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, dígalo de otra manera, la maravilloso favor que no merezco de parte de Dios. Y ese es el motor. Y esa es la clave de Hechos 20. Generoso amor de Dios. Por esa razón, una vida entregada a Cristo es una vida dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Y no había problemas de lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Ahora, hay algo interesante en este pasaje bíblico, déjeme tratar de explicarle, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el día de hoy. Creo que el gran problema que tenemos en el día de hoy en nuestras iglesias es que estimamos demasiado nuestra vida preciosísima para nosotros mismos. Yo he escuchado de algunos hermanos sinceros que hablan de la autoestima. El problema no es la autoestima, el problema es el sobreaprecio que tenemos. Nos apreciamos demasiado. Pero si logramos entender la maravillosa gracia, el maravilloso favor de Dios que no merecemos, entonces todo va a cambiar. Las misiones van a tener sentido. La iglesia va a tener sentido. Nuestro problema es que estimamos demasiado, pero demasiado, en demasía las cosas. Ok.
Ahora hay una palabra acá interesante: con tal que acabe mi carrera con gozo. Y esto es solamente el Evangelio me puede dar a entender esto. ¿Cómo es posible? Escúchenlo bien. ¿Cómo es posible que si me esperan prisiones y tribulaciones, yo por otro lado esté tan... O sea, no parece que Pablo esté animado. Pablo está emocionado, no está abrumado. No lo vemos quejándose y lamentando: pobre de mí, me van a encadenar otra vez, esas ratas malolientes. No, hombre, nosotros sufrimos con unos ratoncitos, ¿verdad?, que andan de merodeadores en la casa. Y para atraparlos es una ciencia. Bueno, no tanto, hay una cosa que se llama pega-pega y es efectivo. Un comercial. Pero la cárcel donde andaba Pablo no era nada atractiva y no había pega-pega. Yo así le llamo, no sé cómo se llama comercialmente hablando. Pero ¿cómo es posible que Pablo hable que acabe su carrera con gozo, no estima, no hace caso de lo que está pasando? Hay una manera de explicarlo, bíblicamente hablando. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 44 y 45. Mateo capítulo 13, versos 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y mire la palabra que sigue: y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay una metáfora acá muy interesante que está tratando el autor de decirnos algo. Dice que es semejante a un tesoro escondido. Y ahí se me vino la idea, yo siempre digo esta metáfora también, porque no es cierto, ¿verdad? A los de Dios Fuerte yo les he dicho, imagínense que, pero vamos a acá contextualizar a los de Israel y Dios Fuerte. El tesoro, hay un tesoro, vamos a pensar en dos tesoros. Uno está en el CCI y otro está en el templo de Dios Fuerte. Y ahí es una caja llena de monedas de oro, pero enorme. Y entonces daríamos licencia a toda la congregación para tratar de encontrar el tesoro. Pero que sea cierto, imagínese la escena. ¿Usted no cree que los hermanos, con todo y pandemia, no pondrían sus mascarillas y vendrían a estar escarbando a ver si encuentran el tesoro? Bueno, es lo que está diciendo acá el Señor. Usa una metáfora de un tesoro escondido, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Por qué lo esconde de nuevo? Porque todavía no era el campo, no era suyo. Entonces, gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y este hombre es demasiado hábil porque vende todo. Pero cualquiera de sus vecinos hubiera dicho: mire qué hombre tan tonto, mire qué hombre tan torpe, está vendiendo todo y va a comprar ese campo. O sea, ¿qué le pasa a ese individuo? Está vendiendo todo y va a comprar un campo solamente. Pero los demás no saben que en ese campo que él compra está el tesoro escondido. Y por eso él está gozoso. Es la misma idea. Una vida entregada totalmente a Cristo, hermanos, es encontrar realmente la gracia de Dios. Y aunque pareciera para cualquier humano en la carne que hacer ciertas cosas por la causa del Evangelio es desperdiciar la vida, que dar todo por el Evangelio es desperdiciar mi tiempo, no es verdad. En verdad hemos encontrado el tesoro y nuestro tesoro es Jesucristo. Por eso Pablo decía que no toma en cuenta las dos situaciones del versículo anterior. No estima preciosa su vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. He hallado el tesoro escondido y ese es Jesucristo. Y vale la pena entonces perderlo todo por Él. Vale la pena entonces vivir todo por Él. Toda mi familia, mis hijos, mis bienes, mi futuro, mi carrera, mi noviazgo, todo por Cristo. Él es el tesoro.
Por eso Pablo no apreciaba su vida para sí mismo, porque el tesoro le daba gozo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Es un hombre de negocios, es un hombre que sabe del negocio, del business. Y en ese tiempo la venta era de perlas, no eran las inmobiliarias como aquí. La cosa ahí era las perlas. Era un mercader y tenía buen olfato de mercader y él conocía de perlas. Hay de perlas a perlas. Y cuando él se topó con esta perla, entonces dice la Biblia, habiendo hallado una perla sin par, preciosa, hizo exactamente lo mismo que aquel hombre del tesoro escondido. Vendió todo lo que tenía y la compró. Pero cualquiera hubiera dicho, mira qué torpe este hombre, vende todas sus perlas y va a comprar una sola. Pues no, él había hecho bien. Valió la pena vender todo su haber, todo lo que tenía y comprar la perla preciosa. Es una vida entregada totalmente a Cristo, es encontrar al precioso, a la perla de gran precio, a la perla preciosa que es Jesucristo. Y este es un requisito para el pastor de la iglesia, una vida entregada totalmente a Cristo. Pero también que es requisito de los diáconos, pero también es requisito de los miembros. ¿No acaso Romanos capítulo 12, los jóvenes lo están viendo? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo en Romanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, entréguense completamente a Cristo, su futuro, su noviazgo, su negocio. Él es la perla que vale la pena perderlo todo por Cristo. Por eso Pablo estaba diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Aquí está el tesoro escondido. Aquí está la perla de gran precio. La perla preciosa es Cristo. El tesoro escondido es Cristo. Este fue el conflicto grandísimo para un joven que no quiso venderlo todo. Pero vea, conecte ahora Marcos capítulo 10 con el versículo 21. Este joven era torpe. Este joven fue un joven necio. Prefirió disfrutar de sus riquezas, de lo que él poseía en ese momento. Pero despreció y desperdició todo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Joven, estás aquí ante la perla preciosa. Aquí está el tesoro. Y él no lo dice hoy en la iglesia. ¿No se han dado cuenta los hermanos de la iglesia? Aquí está la perla. Aquí está el tesoro en el campo. Están desperdiciando su vida. Su tiempo lo están desperdiciando. El pastor necesita estar entregado totalmente a Cristo. Los ancianos necesitan estar entregados totalmente a Cristo, dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Esa es la despedida de Pablo a los ancianos. Pero cada miembro de la iglesia, joven, señorita, adulto, ¿no se dan cuenta, no nos damos cuenta que está el tesoro?
para vender todo lo que tenemos y vivir solo para Él. Es tan hermoso esto. Este pobre joven, por eso el Señor, a pesar de eso, le mira con compasión y le dijo: una cosa te falta, anda. Esto me encanta. Vende todo lo que tienes. ¡Hey, aquí está la perla! Soy el tesoro en el campo. Yo no quiero tu corazón. Yo quiero tu intelecto. Quiero tu profesión. Quiero tu matrimonio. Quiero tu noviazgo. Quiero tu futuro. Entrégamelo todo. No partes. Y eso nos lo dice a los pastores y nos lo dice a cada miembro de la iglesia. Y dice la Biblia: dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Cuando entendemos esto, hermanos, todo tiene sentido ahora. Las misiones tienen sentido, la iglesia tiene sentido, porque está la perla, porque está el gran tesoro. Es lo que dice Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿De qué se trata esto, hermanos? No hay congoja. Ahora déjeme decirle algo, hermanos. Una vida totalmente dependiendo del Espíritu Santo, una vida totalmente entregada a Cristo, ¿no cree usted que el escenario va a mejorar? Hace 170 años un hombre escribió, no es muy conocido, pero le voy a mencionar para que tome nota. Se llamaba Abraham Kuyper, o Kuyper, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero en mi español es Abraham Kuyper. Hace más de aproximadamente 170 años escribe lo siguiente. Lo voy a leer textualmente, porque la cosa no va a mejorar. La cuestión acá en esta sociedad no va a pensar que va no soy fatalista, pero si vivimos entregados a Cristo, si vivimos dependiendo del Espíritu Santo, no hay por qué preocuparnos. Tenemos el tesoro. Hemos descubierto la perla. Vale la pena venderlo todo. Mire, él escribe lo siguiente: el amor libre puede tratar de disolver, y el concubinato tratar de profanar el lazo más santo como les plazca. Pero la vasta mayoría de nuestra raza, el matrimonio permanece como el fundamento de la sociedad humana, y la familia retiene su posición como la esfera primordial en la sociología. Luego dice en otra parte de su libro: el derecho de quitar la vida pertenece solamente a aquel quien puede dar la vida, a Dios. Y por lo tanto nadie en esta tierra está investido con esta autoridad. Lo único que quiero decir es que las cosas se han ido de mal en peor, y así va a seguir. Por eso el pastor, los ancianos, los diáconos, la iglesia, necesitamos vivir dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Necesitamos vivir entregados totalmente a Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si Él se encarga de darle a las aves de los cielos, se encarga de vestir a los lirios del campo mejor que la ropa de Salomón, ¿por qué nos afanamos? Hombres de poca fe. Tercera verdad, versículo 25. Y esto puede tomar nota también. Requisito número 2 para ser un pastor, un anciano, una iglesia, no solamente es depender totalmente del Espíritu Santo, una vida entregada totalmente a Cristo, pero también se requiere una vida entregada totalmente al ministerio. Esto es un requisito para un pastor.
Es un requisito para un diácono, pero de nuevo es un requisito para cada miembro de la iglesia. Esto es maravilloso. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios, vea las palabras de Pablo, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, esto como un juramento, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué difícil es decir estas últimas palabras de despedida. Yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, dicho de otra manera, ahora sí, queridos pastores, el pastor misionero se va. Ustedes van hasta el frente de lo que viene. Me voy a ir. Dice, yo os protesto en el día de hoy, es como un tipo juramento, y utiliza algo interesante, que estoy limpio de la sangre de todos. Esta idea de limpio de la sangre de todos, Pablo la saca de Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Dicho de otra manera, una vida entregada totalmente al ministerio significa que el pastor, los ancianos, tenemos que hacerla de atalaya. Tenemos que dar advertencia. Mire, esto puede pasarle. Y no son mensajes propiamente, en muchas ocasiones o en la mayoría de los casos, anímicos. Que salen los hermanos riéndose a carcajadas. No, resulta que no, porque está en juego la vida de las almas. Resulta que esto no es un juego. Resulta que la predicación no es una pantomima para decir chistes. No es un teatro para estar muriéndonos de risa. No quiere decir que uno sea aburrido, pero es para advertir. Verso 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es supervisor. La palabra obispo es pastor, es anciano. Pero un pastor necesita estar entregado al ministerio. Pero la primera recomendación que Pablo le da a estos ancianos, la primera recomendación, ten cuidado de ti mismo. Es importante para que la iglesia esté bien, el pastor debe estar bien espiritualmente. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado, lo mismo, ten cuidado, lo más específicamente a él, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le dice a los ancianos Pablo, tengan cuidado de ustedes mismos. Por eso es tan puntual cuando en 1 Timoteo 3:5 dice que sepa gobernar bien su casa. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Es importante que el pastor sepa gobernar su propia casa. Pero también resulta que para los diáconos, ¿no? ¿O no? Pero también resulta que para cada miembro de la iglesia, cada papá necesita, ¿o no? Pues sería al revés, quiero gobernar la iglesia, pero no puedo gobernar mi propia familia.
Yo como papá, como esposo, no puedo pastorear a mi esposa, a mis hijos. ¿Cómo le voy a hacer para gobernar la iglesia de Dios? Por eso Pablo le dice a los ancianos: tengan cuidado, miren por ustedes, y luego que miren por ustedes, vean por todo el rebaño. Chequen su casa. ¿Cómo está su esposa? ¿Se conecta a las actividades de las hermanas en su iglesia? ¿Está en los grupos pequeños la hermana? ¿Está involucrada sirviendo en la iglesia local? ¿Cómo están sus hijos? ¿Están sirviendo en la iglesia local? ¿Están integrados con los jóvenes si son jóvenes? ¿Están con las señoritas? Chequemos bien nuestra casa. ¿Cómo está la vida espiritual de mi esposa? O nada más la tengo allá, la hermana, para que me haga unos huevos estrellados en la mañana con mucha pimienta. ¿Está bien la vida espiritual de mi esposa? ¿Está bien mi vida espiritual como esposo? La vida espiritual de mis hijos. ¿Cómo está la vida espiritual de mis hijos? Yo soy atalaya en esta mañana, por uno de los testigos de Jehová. Atalaya, como dice Ezequiel 33. Solo estoy advirtiendo. Claro, comenzando conmigo mismo. Voy a mencionar algunas cosas que los pastores debemos ver. Tengo que citar 1 Corintios capítulo 6. Y mire si la labor del ministerio exige que uno se entregue totalmente al ministerio. ¿Sabe que si los hermanos, acá tomen nota, si los hermanos pusieran más atención a las predicaciones, evitaríamos muchos tiempos de consejería bíblica? Si los hermanos pusiéramos atención a las predicaciones de la palabra, evitaríamos muchos conflictos en casa. Evitaríamos horas de consejería. Es más, voy a decirles algo, mis queridos jóvenes: si pusieran atención a las predicaciones de la iglesia, evitarían futuros desastres matrimoniales. Solo poniendo atención a las predicaciones y a lo que Dios dice, evitaríamos caos en los matrimonios y horas de consejería y horas de desgaste. ¿No se los dije? Pablo dice: yo soy limpio de la sangre de ustedes. Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, las cosas agradables y las cosas que no son agradables. Primera Corintios 6 dice: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve? O sea, esto parece que estamos leyendo el 2021, febrero de 28. Yo no concilio la idea ni la concibo que los hermanos no nos llevemos bien. Eso no es bíblico. Soy atalaya. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto? Hay un fenómeno increíble en nuestra generación que es el individualismo. Con mi vida no te metas. Mire 1 Corintios 6. Mi pregunta, y a la luz de la Biblia van a ver esto. Este hermano demanda por un conflicto y va ante las autoridades para que las autoridades decidan sobre el asunto. Esto es el 2021 de hoy. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles?
Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Porque es mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está. ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan a sus propios hermanos en Cristo. Esto pareciera algo, no, hermano, esto no tiene nada que ver con nosotros. Quizás ahorita no. Yo voy a darles un consejo, querida iglesia. Necesitamos pastores que estén entregados al ministerio, que estén entregados a Cristo, que dependan del Espíritu Santo. Pero necesitamos una iglesia que pueda oír nuestra voz de atalayas. A mí me encanta, lo digo irónicamente, cuando los hermanos me comunican lo que van a hacer. Yo me siento halagado. Pastor, fíjese que vamos a hacer esto y lo otro. Ya que me queda, o sea, me están comunicando, son amables, son educados, pero están totalmente errados, están equivocados, queridos hermanos. ¿Cuándo ustedes pidieron consejo? ¿Cuándo pusieron en prioridad su iglesia local? Ya decidieron. Y hasta uno debe sentirse honrado por ello. Estamos equivocados, hermanos. Los ancianos de la iglesia, el pastor de la iglesia, no estamos solo para oír lo que ustedes hacen. Queremos orar por ustedes. Pero si no consultan, pues es que no quieren escuchar. Una hermana, no voy a decir nombre, ni piense que está de aquí, es de Europa, va, para que no piensen mal. Una hermana me dice, pastor, hablé con ella y me dijo, pastor, yo no voy a seguir en la iglesia por esto y por esto y por lo otro. ¿Y por qué? Bueno, es que sabía, si yo le preguntaba a usted esto, usted me iba a decir que no, entonces no le pregunté. O sea, sabía que le voy a decir que no, y por eso no me preguntó. Entonces busca uno un consejo de alguien que le diga que sí, porque es lo que quiere escuchar. Pero la atalaya, los pastores, no estamos para quedar bien con nadie. Y no es que queramos caerle mal a todos, no me malentienda. Yo quisiera que todos les caiga yo bien, pero Dios no me puso para caerles bien a ustedes, me puso para hacer atalaya. Pone a los ancianos para hacer atalaya. Hey, hermano, no está bien lo que estás haciendo. Pero iglesia, consulte, no comunique. Es hasta de mala educación solamente decirle, pastor, ya me voy, chao. Ya me estoy volviendo venezolano porque chao es Venezuela. A la bendición de tener a las hermanas de Venezuela. Pastor, ya me voy a casar. Ok. Y eso sí me invitan. ¿Para qué puso Dios a los pastores? Voy a terminar con esto. Unos versículos más que necesitan escuchar. Efesios capítulo 4, versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la maravillosa gracia de Dios es lo que hizo de Pablo no hacerle caso
a lo que iba a venir mañana. La maravillosa gracia de Dios hace que yo dependa totalmente del Espíritu Santo. La maravillosa gracia de Dios hace que una persona viva entregado a Cristo, pastor, ancianos, diáconos, miembros de la iglesia. La maravillosa gracia de Dios demanda que vivamos para el ministerio. El ministerio no es solo del pastor. El ministerio, claro, el pastor es llamado al ministerio de manera particular. Quiero en el llamado también de los ancianos, de los pastores. Pero la Biblia dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los hermanos en el ministerio. ¿No es esto algo grandioso? Romanos capítulo 12, versículo número 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. El problema de nosotros es que nos creemos mejores de lo que somos. No es autoestima nuestro problema, es sobreestima. Y por eso no vamos al pastor a preguntarle, porque seguro nos va a decir que no. Para eso puso Dios a los atalayas, para decirles a ustedes que no, en muchas cosas. Y por eso no nos preguntan. Pero mi deber es decir lo que dice Dios. Evitar las lágrimas, evitar las demandas judiciales el día de mañana. Proverbios 26 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Versículo 16: en su propia opinión el perezoso es más sabio. Mi oración es que usted esta mañana se dé cuenta de la perla preciosa, del tesoro escondido. Y esto, hermanos, cambia al pastor, cambia a los ancianos, porque entonces vale la pena ir donde no quiero, oír lo que no quiero escuchar, hacer lo que no quiero hacer. Vale la pena porque Cristo es el tesoro. Vale la pena venderlo todo y tenerlo a Él. Vale la pena venderlo todo y tener la perla preciosa. Por eso Pablo era misionero y entregó su vida por la causa, porque él había encontrado a Cristo. Por lo tanto, su futuro estaba totalmente en las manos de Dios. Su presente estaba totalmente en las manos de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias porque me permites enseñar tu palabra. Yo te pido, Señor, honestamente que tú hables a la iglesia. Honestamente y humildemente te pido, Señor, que tú nos confrontes. Cambia, Señor, nuestra manera de ver las cosas. Cambia, Señor, nuestra forma de pensar. Permite que te veamos cuán precioso, cuán bello eres, Señor. Eres nuestro tesoro, nuestra perla preciosa, Señor. Ayúdanos, Padre, sosténnos con tu gracia, de tal modo que vivamos para el ministerio, dependiendo del Espíritu Santo, entregados a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.